Vamos a empezar con nuestra última NIF de este semestre, que es la NIF B10. Habla sobre la inflación y su reconocimiento en la información financiera. Y bueno, el impacto de la inflación en la información financiera. Ya hablamos en clase cómo nace la inflación. Ya vimos que sí impacta los valores que tenemos registrados. Y bueno, dice, cuando estamos en economías de alta inflación, los importes contables registrados de acuerdo al monto efectivo que nos costaron pierde significado, entonces la NIF B10 establece dos tipos de escenarios. Inflacionario, cuando la inflación acumulada en los 3 últimos años es igual o superior al 26%, y bueno, tiene tendencia a la baja. Y no inflacionario, cuando la inflación acumulada en los últimos 3 años sea menor al 26%. Esos procesos de reexpresión, como a veces habrá y a veces no habrá, suponen periodos de desconexión y reconexión a la contabilidad inflacionaria. El año 2008 fue el último año que hicimos una reexpresión y en caso de que haya un repunte y se acumulen en 3 años niveles de aumento de precio mayor al 26%, tendremos que hacer la reconexión reexpresando nuevamente los valores de los estados financieros y trayéndonos los valores que estén vivos desde el 2008, que son hace 12 años, al cierre, ¿no?, de los estados financieros en los que estemos en la reconexión. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Para aplicar los procesos de reconocimiento de la inflación en la información financiera deben reconocerse los siguientes conceptos. Primero, la cifra base. La cifra base es el valor contable de la partida sujeta a reexpresión. Puede ser también una partida que ha sido reexpresada anteriormente, pero para este último periodo será la cifra base. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si reexpresamos 2005 por primera vez y la cifra que tenemos es al cierre del 2005 para reexpresar 2006, la cifra al cierre reexpresada en 2005 será nuestra cifra base. La fecha base en primera reexpresión es la fecha del registro contable. Esto es súper importante cuando hacemos primera reexpresión. Tenemos que irnos hasta la fecha de adquisición, hasta la fecha de reconocimiento inicial que nosotros tenemos. Y en reexpresiones subsecuentes, pues será la fecha de la última reexpresión. Volviendo a nuestro ejemplo, si ya reexpresé 2005 para arrancar la reexpresión de 2006, diciembre del 2005 será nuestra fecha base. La fecha de reexpresión es la que corresponde a la fecha a la que estamos reexpresando. Quiere decir que si vamos a hacer 2006, continuando nuestra historia, nuestra fecha de reexpresión será 31 de diciembre 2006. El índice de precios, puedes elegir entre el índice nacional de precios a consumidor, que ya vemos que son valores históricos de inflación, o las unidades de inversión, que son valores futuros de inversión y nada más que deben ser aplicados consistentemente. ¿Qué es un factor de reexpresión? Un factor que incluye la inflación entre el periodo base y la fecha de reexpresión y se obtiene dividiendo el índice de la fecha de reexpresión entre el índice de la fecha base. Normalmente en periodos inflacionarios, eso que quiere decir que la inflación, aunque sea poquito, va hacia arriba, este factor les tiene que dar mayor a 1. Si estuviéramos en un periodo de deflación, que ha habido 2 o 3 meses, ni siquiera años, de deflación, el factor de reexpresión será menor a 1. En general, si no les da mayor a 1, regrésense, ¿ok? El porcentaje de inflación es el nivel de inflación de un periodo en términos porcentuales y se calcula quitándole al factor de reexpresión la unidad y en eso ya tenemos el porcentaje de la inflación. La cifra reexpresada será el valor que incluya la inflación a una fecha, ya tendrá en ella la inflación porque no debe de manifestarse, de presentarse de manera segregada, sino de manera junta. Y los efectos de reexpresión es justamente la diferencia entre la cifra base y la cifra reexpresada que nosotros llamaremos ajuste de inflación. Existe el método integral. El método integral utiliza elegir consistentemente, ya dijimos, un índice de precios, ya sea el NPC o las UDIs. Y bueno, hay que separar todos los conceptos que hay en los estados financieros en activos monetarios y en activos no monetarios. Ejemplos importantes de activos no monetarios son aquellos que las cifras están representando bienes. Esa es la regla de decisión
Entre ellas están inventarios, propiedad, planta y equipo y su depreciación, activos intangibles, inversiones en acciones y los anticipos a proveedores si el precio está garantizado. Ya hablamos de eso en clase. Activos y pasivos monetarios son aquellos que están representando un valor únicamente. Y bueno, ese valor va a tener un desgaste con la inflación en su poder adquisitivo. Y son todos los demás activos. Primero se evalúan los no monetarios y por diferencia salen los monetarios. Y estos son cheques, cuentas por cobrar, deudores diversos, otros activos y bueno, todos los pasivos son monetarios, excepto el caso de anticipo a clientes, igual cuando el precio está garantizado, porque ya hay un bien atrás de él. El capital contable, todo el capital contable y con ello la utilidad del ejercicio se consideran activos no monetarios, ¿ok? Entonces, el método integral se basa de que se calcula la inflación que afecta a cada partida mediante un factor de reexpresión, ya vimos la fórmula, y bueno, aquí tenemos unos ejemplos muy básicos, ¿no? De cuál sería el factor de reexpresión. Si tenemos un valor que después de aplicarle el factor de reexpresión nos sale, por ejemplo, aquí que tenemos uno de 50,000 al inicio y aplicando el factor de reexpresión nos quedan 53,000, 3,755 será el efecto de la reexpresión y es lo que nosotros registraremos en los libros. ¿Cómo se hace la reexpresión de activos no monetarios? Los activos no monetarios se actualizan desde su fecha de adquisición, eso es la primera vez que se aplica el B10, o desde la última actualización, que son en actualizaciones subsecuentes, o sea, desde su fecha base y hasta la fecha de cierre de los estados financieros o la fecha de reexpresión. Ejemplos de activos no monetarios, ya dijimos, inventarios, inmuebles, maquinaria, equipo, o sea, todos los activos fijos, activos intangibles, inversiones permanentes en acciones. Normalmente viven en los activos no circulantes, pero puede haber un activo no circulante que fuera una cuenta por cobrar de largo plazo, que en este caso no es monetario, porque pues tiene atrás únicamente un valor nominal que es lo que la respalda, es un derecho a cobrar, ¿no? Y estos están representados por bienes. Para el caso de activos sujetos a depresión y amortización, estas deben de actualizarse mediante el recálculo de la amortización o depresión acumulada, utilizando la cifra expresada como base de cálculo por la tasa de amortización o depreciación y los meses de uso, ya saben, hay que quitar valor residual, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cómo calculamos un valor reexpresado? Al factor de reexpresión lo multiplicamos por la cifra base para obtener el valor reexpresado y el efecto de reexpresión será el valor reexpresado menos la cifra base y ese será nuestro ajuste por reexpresión. En el caso de activos y pasivos monetarios, lo que tenemos que calcular es una posición monetaria. Ya nos dimos cuenta que al ser esto un costo del dinero, va a ir directo al RIF y bueno, los activos y pasivos monetarios sí se ven afectados por la inflación, pero no se expresan en valores actualizados. ¿Por qué? Si nosotros tenemos efectivo un billete de 100 pesos depositado en una cuenta de cheques, no puedo decir que al 31 de diciembre ese billete de 100 pesos va a valer 100.25, o sea, los valores nominales persisten. Entonces, igual, si un cliente te debe 120,000 pesos en mayo, no puedo decir que a diciembre ya te debe 120,200. O sea, no. La cuenta por cobrar no se mueve, sin embargo, sí tiene una pérdida de poder adquisitivo y para eso calculamos algo que se llama resultado por posición monetaria. Ya vimos que las posiciones que puede tener una empresa es si los activos monetarios son mayores a los pasivos monetarios, tienes una posición larga o activa y eso te cuesta financiarla en periodos inflacionarios porque tú estás financiando a tus clientes más de lo que tus proveedores te están financiando. Y si los pasivos monetarios son mayores a los activos monetarios, tienes una posición corta o pasiva y bueno, tú les estás ganando el costo del tiempo a tus acreedores y te genera una ganancia. Bueno, obviamente la norma incluye una posición nivelada cuando tus activos monetarios son iguales a tus pasivos monetarios y bueno, estas tablas, ¿no? Con la inflación porque te cuesta lo mismo que lo que le cuesta a tu acreedor financiarte. Entonces, esos valores monetarios se mandan al estado de resultados a través del cálculo del resultado por posición monetaria.
Ahora vámonos a la actualización del capital contable. Ya dijimos que se actualizan todas y cada una de las partidas de capital contable. Y al igual que los activos no monetarios, se reexpresa desde la fecha de aportación o traspaso. O sea, traspaso es cuando hicimos en la NIF C11, por ejemplo, que se traspasa de utilidades acumuladas de resultado del ejercicio a utilidades acumuladas. Esa es la fecha de traspaso. Y se van a actualizar a la fecha de reexpresión. Se actualizan todos los conceptos de capital contable, incluyendo las pérdidas. Se tienen que actualizar de manera separada cada una de las partidas en cada una, por ejemplo, reserva legal se actualiza de manera separada que los resultados acumulados, que el capital social, en cada una de los conceptos que nosotros actualizamos en el capital contable tenemos y en cada uno de los estados financieros tenemos que hacer la separación por elemento de la norma, ¿no? ¿Qué más? Se utilizan las mismas fórmulas que para los activos no monetarios. Y bueno, finalmente, dice la norma que el repomo tendrá que ser de la misma magnitud que tendría que ser la actualización, entonces tendría que ahí que nulificarse, pero el efecto quedaría en el estado de resultados, sin embargo, y bueno, tendría que absorbe, eso haría que el capital contable lo absorbiera. Si no es así, el capital contable lo absorbe hasta antes del 31 de diciembre. Había una cuenta que se llamaba exceso insuficiente en la actualización del capital contable. Después del 31 de diciembre de 2007, cualquier exceso o déficit que quede en esa cuenta, que es una cuenta puente que se utiliza, vamos ¿cómo se llama? A mandarlo a utilidades acumuladas. ¿Qué más? Hay la actualización del estado de resultados como una partida del capital contable. También se reexpresa. ¿Y cómo se reexpresa? Tenemos que hacer cada uno de los meses. Enero lleva ingresos y gastos, llevárnoslos a diciembre. Febrero, llevárnoslos a diciembre. Marzo, llevárnoslos a diciembre. Y, por ejemplo, en enero, pues impactaremos un espacio inflacionario de 11 meses, febrero de 10 meses, marzo de 9 meses y así sucesivamente hasta llegar a el final de diciembre. Hay consideraciones importantes, sobre todo en costo de ventas. Para efecto de la reexpresión del costo de ventas, debe dividirse entre los costos de los inventarios vendidos, la depreciación y amortización del periodo y otros elementos. ¿Por qué? Porque debe de ser congruente la actualización de los inventarios en el rubro de los activos con lo que se carga al costo de ventas e igualmente la depreciación del ejercicio tendrá que hacerse no con los índices de precios nada más mandando de enero a diciembre, sino con el recálculo que viene de los activos. ¿Qué más? En el caso de que hubiera algunas partidas en moneda extranjera, pues hay que ponerlas, si están en los activos y pasivos, pues tenemos que ponerlas primero a el tipo de cambio de cierre y sobre ese tipo de cambio de cierre tenemos que efectuar la actualización. Es importantísimo que sepan que primero se aplican los métodos de evaluación y al final se aplica la reexpresión. ¿Cuáles son las reglas de presentación? El balance general y el estado de resultados deben de presentarse siempre en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance general, por lo que no deben de presentarse de manera separada las cifras este es el nominal más la inflación. No debemos de hacer eso. El estado de resultados o estado de actividades, en el caso de que fuéramos una empresa que no tiene fines lucrativos, deben de igual manera presentarse en unidades de poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance general, sin hacer la separación entre cifras bases y sus elementos de reexpresión. En el caso que tuviéramos estados financieros comparativos, tenemos que tomar el estado
financiero más antiguo y aplicarle el factor de reexpresión, así las cifras tal cual están, para poderlas llevar al balance general más reciente, a la fecha de poder adquisitivo del balance general más reciente, y con eso poder hacer comparables, ¿no? ¿Qué más? De revelación, bueno, pues tenemos que revelar el hecho de que las cifras estén reexpresadas en moneda de poder adquisitivo una fecha determinada, que habíamos operado en un entorno económico inflacionario y por eso reexpresamos los estados financieros. Tendremos que revelar el acumulado de los 3 ejercicios anuales anteriores, que sirvió de base para calificar el entorno económico en el que operó la entidad, al ejercicio actual como inflacionario, el acumulado de los 3 ejercicios que incluyan los 2 anuales anteriores y el periodo en el que se reflejen los estados financieros. ¿Eso qué quiere decir? Que si estuviéramos hablando del 2009, por ejemplo, pues tendríamos que incluir 2007, 2008 y 2009, ¿no? Del periodo de los estados financieros tiene que estar incluido. El nombre del índice de precios utilizado, si optaron por UDIs u optaron por IPC. Y bueno, viene en la nota algo de que si hubiéramos necesitado algo que por efectos legales tuviéramos que revelar ¿cómo se llama? Un valor nominal, pues podríamos hacerlo, ¿no? No siempre es eh, recomendable, ¿no? Sin embargo, deben de mantenerse los estados financieros reexpresados hasta el último periodo en el que operó en un entorno inflacionario. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahorita revisáramos unos estados financieros que tuvieran un edificio que se obtuvo en el 2000, que será como el 16, háganme cuenta, tendríamos este balance, el saldo de reexpresado a diciembre del 2008, y sería el costo de adquisición para el 2008, ¿no? Acuérdense que esto no tiene ningún efecto fiscal. También tenemos que analizar al principio de cada periodo contable si hubo cambio de entorno económico o no en el que opera la entidad. Y bueno, si sí, pues decir que tenemos que hacer la reexpresión de estados financieros.